Familia, hoy vamos a compartir acerca de la práctica de dejar ir, porque la práctica de dejar ir es muy simple. Es tan simple que el ego va a poner todas las resistencias, todas las trampas para que no la practiquemos, porque sabe el ego que en el dejar ir está su disolución. Sabe que si practicamos el dejar ir, nos vamos a disolver en esa falsa identidad. Y el ego no entiende que va a ser reemplazado por la divinidad, por la presencia, por el verdadero poder, sino que va a morir. Por lo tanto, aunque nos sintamos mal en esa negatividad, nos sintamos en esa sensación de insuficiencia o limitación, queremos seguir siendo esa identidad, estamos enamorados completamente de esa identidad. Por eso el dejar ir va a ser la práctica más poderosa porque lleva hacia la raíz de cómo se está alimentando de esos sentimientos, cómo hay ese verdadero beneficio. El beneficio emocional que David Hawkins, el maestro, lo llama el jugo, la satisfacción que saca de la negatividad. Entonces, si tú sacas satisfacción de la negatividad, ¿cómo vas a querer entregar esa negatividad? ¿Cómo vas a querer renunciar a ella si le estás dando valor? No quieres. Pues te voy a compartir hoy el cómo, porque todo lo lleva a la mente a una serie de pasos y realmente va más allá de una serie de pasos. Es una intención, pero es como aprender a bailar, es conectar con la música. Pero cuando tienes miedo, cuando tienes resistencia, aprendemos los pasos del baile. Así que hoy vamos a hablar de esos pasos hasta que poco a poco empecemos a conectar con esa intención de lo que es la rendición por el amor de Dios, a estar dispuestos a atravesar esa incomodidad cuando renunciamos al valor que le damos a la negatividad. ¿Ok? Entonces, justamente vengo de hacer un dejar ir profundo, por lo cual se los voy a detallar la serie de pasos que suele acontecer cuando hacemos la práctica y nos rendimos en toda la profundidad a dejar ir. Lo principal, normalmente, para poner contexto, es que es porque empezamos a sentir una negatividad. Primero la estamos viendo en el mundo de los efectos, un resultado que no llega o un resultado que queremos conseguir y empezamos a frustrarnos. Esa frustración empieza a venir en forma de negatividad. Es que puede ser desde no tengo la atención de una persona, lo estoy viendo a través del WhatsApp que no me está respondiendo y me viene el miedo. Puede ser que viene un pago que tengo que hacer y pienso que no tengo dinero y me viene el miedo al castigo, que llego tarde al trabajo. Una infinidad de conflictos que va creando la mente para alimentarse de esa negatividad y seguir en el control. Entonces ahí rápidamente ya hay una sensación negativa. La etiquetamos como negativa, se siente incómodo. Y podemos localizarla en el cuerpo. Podemos observar esa sensación en el cuerpo. Empiezas a sentir un nudo en la garganta, empiezas a sentir una presión en el pecho, un dolor de barriga. Pues lo importante aquí es lo más rápido posible renunciar a la tensión de esos efectos. De decir, vale, si ahora mismo hay ausencia de paz, no estoy en presencia, voy a dejar de querer controlar porque hasta que no esté en presencia no se va a resolver nada. Desde la negatividad lo único que vas a traer es más negatividad. Por lo tanto, ahí tenemos que aprender a estar dispuestos ya a parar por un momento el querer controlar, el querer resolver el problema. ¿Cómo le respondo a esta persona? ¿Cómo puedo pagar esto? ¿Qué hago en esta situación? No, empezar a entrenar esa capacidad que te la va a dar el espíritu. El espíritu nos guía en cada momento si estamos dispuestos a escucharlo. A decir, hay ausencia de paz, negatividad, ¿no? Hay negatividad. Vale, ahora vamos a observar qué se siente. Lo mismo, esto es práctica, el dejar ir no es verlo como una acción automática, sino como una intención que está reforzando esa voluntad de la entrega. Y como la meditación, porque dejar ir es meditar. Al principio, pues claro, no sabemos si lo hemos hecho bien, mal y cómo se hace, pero luego poco a poco, pues al final hay una capacidad de observar en el gimnasio. No sé si estoy haciéndolo bien, mal, pero luego hay una capacidad que te lleva a cada vez entrenar con más firmeza, a perfeccionar. Pues es lo mismo en el dejar ir. Es decir, a medida que cada vez tengamos por lo menos la apertura a renunciar por un momento a querer controlar, empezamos a ir más profundo en esa capacidad de dejar ir la resistencia al conflicto y a la emoción, que es lo que vamos ahora a profundizar.
Entonces, por un momento, tenemos que empezar a parar. Cada vez, a medida que mantenemos la intención, hay un reconocimiento antes de esa negatividad y cada vez pararemos antes. Al principio, pues claro, pues nos mantenemos en el bucle, identificado, controlando, hasta que no podemos más y ya decimos, ay, tengo que buscar una solución. Y cuando pedimos ayuda, le pedimos ayuda a Dios, aunque al principio muchos no creen, pero se entregan y entonces la divinidad, cuando ven que estamos entregados, no, realmente la divinidad siempre da esa opción. Pero cuando nos entregamos, la podemos reconocer, esa guía que nos dice dejar ir. Y te llega el libro, y te llega este vídeo, por ejemplo. Y en ese momento es cuando empiezas a ver que ya es renunciar al control, a ponerte a observar, permitir, dos palabras claves en el dejar ir. Observar porque cuando observamos y observamos los pensamientos, significa que si podemos observar los pensamientos es que nosotros no somos los pensamientos. Esto ya lleva a una comprensión, a aumentar nuestro nivel de conciencia. Cuando empezamos a reconocer que si estamos observando nuestros pensamientos no somos los pensamientos, no nos identificamos, no les damos tanta realidad, tanto valor a esos pensamientos. Y desde ese observador, que es el que cada vez pues, va a florecer, en el sentido de que cada vez vamos a ser más conscientes de ese observador, nos vamos a desapegar más de la película que estamos viendo cada día, ¿no? De ese personaje y esa historia. En ese momento es como, vale, me estoy identificando con un personaje escaso que no tiene dinero ahora, o una persona insuficiente que necesita la aprobación de una persona y no le están contestando. Ok, observo ese cúmulo de pensamientos, pues ahora voy a observar la energía, el motor principal que está propagando todos esos pensamientos y esa historia con la que te estás identificando. Voy a observarlo. Entonces voy a dejar de prestar atención a esos pensamientos y voy a reconocer esa sensación. Al principio, cuando no tenemos práctica, pues puede costar un poco más, porque llevamos tanto tiempo identificados con la historia, con esos personajes en bucle, que no reconocemos el campo de sensaciones, no observamos esas emociones, pero es práctica, es lo mismo, no importa. Al principio, aunque no sientas nada, ya solo el hecho de mantenerte durante unos segundos, aunque sea al principio, de decir, voy a ver qué siento, aunque diga la mente, no siento nada, pero te mantienes ahí, ya esa voluntad va a permitir que el espíritu una vez más te guíe a que puedas observar esas sensaciones. Por ejemplo, a mí al principio es lo mismo, sentía que, o parecía que no sentía nada, y a día de hoy, pues muchas veces, no siempre, pero le puedo decir al espíritu, muéstrame el principal sentimiento que hay detrás de este conflicto que esté atravesando. Con la misma, a lo mejor no estoy sintiendo nada en el momento, pero siento ya esa ausencia de paz, no me siento en presencia. Entonces sé que hay negatividad, hay resistencia. Y cuando le digo esto al espíritu, me paro por un momento, aparece ya el enfado. Me pasó hace poco que sentía como mucho bloqueo a la hora de expresarme, me trababa, me juzgaba y era como, no entiendo nada. Entonces me paré y dije, a ver, vamos a observar. Espíritu, muéstrame el sentimiento principal que hay detrás de esta resistencia a expresarme. Estoy dispuesto a dejarlo ir, a dejar de resistirme y permitirlo. Y me mantengo. Y de repente empieza a venir aquí una rabia que a medida que observo la sensación, aparece como un fuego, ¿no? Como cuando sentimos la rabia. Y pongo la atención y se empieza a expandir. Y al expandirse una rabia, una ira y pensamiento, que no voy a hablar de este vídeo, de este tema, eso lo hablaré en otro vídeo de la liberación a la hora de expresarte, pero para que tú veas, cuando estás dispuesto a escuchar, aparece la respuesta. Entonces se trata de eso, se trata de parar, de prestar atención al contenido de esos pensamientos y la historia y estar dispuesto a observar. Entonces la emoción va a aparecer como una sensación corporal y aunque sea muy mínima, no importa, mantente ahí. Por lo tanto, ya cuando estamos en la tensión de esa sensación, aquí empieza la resistencia, porque ya está, ya no tienes que hacer más nada. Ya podría decir, se acabó la explicación del dejar ir. Ahora permanece y permite que esté esa sensación. ¿Qué pasa? Que aquí viene la resistencia. Lo principal es que hay una atracción del ego, de la identidad que nos estamos creyendo, a mantener esa emoción anclada, no quiere liberarla. Si nosotros mantenemos la observación sin alimentar esos pensamientos y sin rechazar esa emoción,
se disuelve. La propia observación es la luz de la conciencia. Imagínate que esa emoción es oscuridad. ¿Cómo se disuelve la oscuridad? Con luz. La luz es la atención. Cuando tú observas le estás dando atención, le estás dando luz a esa sensación. Eso va a hacer que se empiece a disolver y por sí sola se va a ir desvaneciendo. Pero ahora está el ego, que va a querer resistirse y te van a venir pensamientos de ataque y mecanismos de defensa todo el rato para que te salgas de la práctica y para que sigas identificado con el control. Porque el ego quiere alimentarse de esa emoción. Entonces lo primero que hay es un deseo de querer alimentarla. Si tienes ira, por ejemplo, no te han contestado y te viene el enfado, ese enfado, ¿cómo se quiere alimentar? Pues con pensamientos de querer ahora atacar a la otra persona. Y te va a venir, no, déjate de dejar ir y de practicar, no sé qué, de liberar. Es que se merece que le digas ahora X cosa, le devuelvas ahora el ataque. Vale, pues ahí está la atracción, el jugo emocional, la satisfacción de sacar esa ira, de descargarla, no de liberarla. Así que el ego te va a contar un montón de historias. Por eso ahora es mantenerte en estar dispuesto a que cuando vengan esos pensamientos y estés en la práctica y te venga el pensamiento, ¿vale? La atención vuelve rápido al pensamiento, pero ahora tú, que estás observando, dices, ok, vale, sí, perfecto, vuelvo otra vez a la sensación. No sigo con la historia. Tienes que estar dispuesto. ¿Qué pasa? Que cuando estás dispuesto a renunciar al deseo, el ego es supervivencia. El ego es lo que quiere sobrevivir en la idea. Una vez más, el ego no entiende que después lo que hay detrás es el amor divino. El ego lo que va a proponer es la muerte, porque el ego dice que es el que está creando la vida, es el autor de la vida. Así que si él desaparece, desaparece la vida. No te conviertes. Más que te conviertes, te das cuenta de que eres uno con la vida, en paz y en presencia. Así que, ¿qué pasa cuando sueltas el deseo de alimentar lo que le da vida al ego, que en ese momento es esa emoción? Aparece el miedo. Aparece el miedo a dejar de sobrevivir. Así que cuando te mantienes en la práctica de renunciar a esos pensamientos, de deseo, de querer alimentar esa emoción, si te viene, por ejemplo, la propia emoción de deseo en sí, te viene, por ejemplo, que el conflicto es que te gustaría caer en la adicción que estás cayendo o alimentando, mejor dicho, fumar. Pues claro, pues te va a venir pensamientos de sal ya de esta práctica y fuma, come, mastúrbate, el deseo que te venga. Pues lo mismo cuando tú empiezas a renunciar a ese deseo de alimentar la emoción que sea, te va a venir el miedo. Y el miedo es a dejar de existir en esa idea. Ahí tienes que ir un paso más en la profundidad del dejar ir. Y se trata de fe. Se trata de fe, de entrega. Por eso tenemos que alinearnos a una intención poderosa, de un poder superior, que es el amor de Dios. Si no, esto solo no se puede. El dejar ir no eres tú. Tú te estás identificando con el ego. El ego no quiere dejar ir. Entonces, ¿cómo vamos a dejar ir? Si queremos que somos el ego. No, me tengo que alinear a un poder superior, que es ese amor divino el que me va a permitir estar dispuesto a atravesar la resistencia porque tengo la fe y confío que detrás de ese miedo ahora a dejar ir está la presencia de Dios. Está Dios con sus brazos esperándome y confío. Entonces ahora en el siguiente punto que aparece el miedo, te va a venir el pensamiento de vacío. Me siento vacío. Te va a venir el ansia, te va a venir la incomodidad en el cuerpo, dolor te puede venir, puede aumentar mucho más la emoción, pensamientos de te vas a marear, te va a pasar algo. Lo mismo. Siguen siendo pensamientos y una sensación. Renuncia a los pensamientos. Por eso tenemos que meditar, contemplar, para que cada vez tengamos esa capacidad de desidentificarnos de esos pensamientos. Practicar el dejar ir cada vez más, para que no te vengas con esas historias, le des valor y caigas en la trampa de resistirte a la emoción y alimentar esos pensamientos y salirte de la práctica controlando otra vez para bloquear esa emoción que va a volver a salir. Sigues con la misma identidad, con los mismos conflictos. Mantente en la práctica. Y cuando te venga ese miedo, date cuenta que no existe ningún vacío ni te va a pasar nada. El vacío es solo ese miedo a dejar de existir, porque no hay nada vacío. Solo lo que existe es la presencia de Dios. Y si te mantienes ya un tiempo con la práctica, que no hay un tiempo establecido,
pero te mantienes olvidándote de ese truco del ego de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto falta? No, porque entonces ya estás esperando a que se vaya la emoción, estás esperando un resultado, ya hay un control. Me mantengo ahí, observando, atravesando ese miedo. Ya va a empezar con el miedo a dejar de existir, el miedo a dejar el cuerpo, te van a empezar los mareos, taquicardia. Lo mismo, aquí se trata de tenerlo muy claro, confía. Pase lo que pase, todo miedo es ilusión. Así que confía y deja ir, porque el amor de Dios es lo único que hay y está esperándonos cuando por el mismo amor de Dios estamos dispuestos a atravesar ese miedo. Entonces es como, hágase tu voluntad, Dios. Hágase tu voluntad, lo que tenga que pasar. Y te mantienes observando. Y ahí es donde se siente esa liberación. Cuando atraviesas ese miedo. Cuando te mantienes en la práctica pase lo que pase. Empiezas a sentir como ya esa energía que estaba contraída se expande y sientes la presencia. Date cuenta que siempre ha estado presente esa sensación de paz, de plenitud, de gozo. Pero como las nubes ocultaban al sol, pues lo mismo, esos sentimientos y la identificación de los pensamientos, de la historia, de la idea de ti mismo acerca de esos sentimientos, no permitían ser consciente del estado de gozo y de plenitud. Mantenerte en la práctica de dejar ir te va a llevar a reconocer cómo la presencia de Dios es lo único que existe, cómo la presencia de Dios está dentro de ti y fuera y no te hace falta nada. Es lo que tenemos que alinearnos cada día a la intención de estar dispuestos a reconocer que la fuente de felicidad está dentro de nosotros. Y así poco a poco la intención cada vez nos está ayudando a que estemos dispuestos a un nivel más de profundidad, hasta que estemos dispuestos a renunciar a la identidad por completo, al ego. Y ser conscientes del amor de Dios, que es lo único que nos va a llenar, como siempre comparto. Familia, una vez más, gracias por compartir. Espero que te haya servido. Suscríbete al canal para que puedas seguir recordando el mensaje de dejar ir, para seguir profundizando en la técnica y en la práctica. Y también te recuerdo que acompaño a personas a que puedan practicarla en su día a día a través de ver cuáles son las principales resistencias y obstáculos que le están llevando a esa identidad limitada, insuficiente, que le lleva con heridas de rechazo, abandono, a depender emocionalmente y en general esta práctica es para todo el mundo. Así que si quieres profundizar en ella, escríbeme, que te voy a dejar aquí el WhatsApp, ¿vale? Para que puedas compartir conmigo cuáles son tus inquietudes, cuál es tu historia y podamos profundizar para que descubres la paz interior una vez podamos dejar ir juntos. Un abrazo, familia, nos vemos.